esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. 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 Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. No se asuste, no se asuste. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Baja más. Tramo. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste, no se asuste. Muy buenas noches, amigas y amigos del canal ABC Bitcoin. Sean bienvenidos un día más a estudiar la estrategia que tanto nos gusta y con la cual podemos enfrentarnos a este mercado cripto de una manera donde podemos reducir el riesgo. El riesgo cada vez va a ser menos si es que tú sabes o aplicas una estrategia, la que tú tengas. Siempre para empezar una carrera de trader, un elemento importantísimo es tener una estrategia y sobre todo saber respetarla. Entonces, como tú sabes, voy a leerte el descargo de responsabilidad que dice que soy un estudiante de la estrategia de trading latino. Y digo estudiante, lo recalco, porque hay gente que está esperando que yo diga se compra para comprar o se vende para vender y lamentablemente tengo que decirte que mis trades no debes copiarlos. Soy un estudiante al igual que tú y simplemente aquí estamos estudiando, ¿ok? Entonces, si ganas o pierdes tus trades, debes saber que es 100% responsabilidad tuya. Ok, si me confirmas por favor el audio y el video para ir empezando en esta noche, acá desde donde me encuentro. Y también voy a saludarte en la parte del chat. Está interesante lo que tenemos que estudiar el día de hoy. Espero que saquemos muy buenas conclusiones. Y está conmigo esta noche Andrea Sol, dice, ya le dio like, fíjate. Ya le dio like Andrea, muchas gracias. Espero que los demás también sigan tu ejemplo. Jason Sosa también está desde Costa Rica. Gilberto Beltrán Avendaño, aprendiendo, dice. Mariano, Brian también está por acá. Pepe está en la puerta, dice. Justamente de eso tenemos que hablar. La cueva retro debe ser. Muchas gracias por acompañarme. Compró luna llena, dice. Trade seguro. Gabriel Tomás, la velita. Es que la velita, ¿verdad? La velita. Los que hacen trade con la velita ya están vendiendo, me imagino. Porque se va a cero un día más. Antonio Gómez, Juan Pablo Honda, Luis Magnelius dice, estás el amigo Solo, como siempre, explotó la burbuja, dice Solo. Vamos a estudiar. José Callejas, y lamentablemente no puedo saludarlos a todos. Y me voy para el final, estoy con Antonio Tortosa desde España. José en Caracas, Venezuela. Baby Shark, fíjate. Haciendo la tesis, dice que está. Espero que te salga muy bien y que te gradúes pronto. José Mike Parra. Está el amigo Daro desde Chile. Onyx CP también. Bueno, vamos a ir empezando porque si nos ponemos a saludar a todos no alcanzamos. Recuerda que estamos estudiando la estrategia de Jaime. Y ya sabes, si me puedes dejar tu like, yo totalmente agradecido por aquello. Entonces vamos a empezar como siempre con el gráfico diario. Nosotros estamos en una tendencia alcista de Bitcoin. Y en el gráfico diario, los que quieren hacer en el gráfico diario, porque leí una pregunta por ahí en el chat que decía antes de empezar, que decía si el diario ya tiene debilidad en el ADX y en el monitor,
¿para qué vamos a comprar? Y lleva mucha razón, pero lleva razón para el que está haciendo trade en el gráfico diario. Entonces yo estoy de acuerdo contigo si vas a esperarte todo el retroceso de los indicadores que tenemos. El precio tiene en el gráfico diario un patrón de rango o caída, ¿sí? Rango o caída, y que hemos dicho que luego de esta zona de peligro en el gráfico diario probablemente nos incorporemos aquí y nos incorporamos a la tendencia alcista del precio de Bitcoin. Que aquí se desploma y todos nos vamos a la casa, pues yo creo que no. Vamos a ir estudiando. Si es que tú vas, y atento con la temporalidad, si tú estás haciendo trade en el gráfico diario, ya tú me dirás, tienes que esperar todo el retroceso. Estamos hablando alrededor de unos 10 días, más o menos, para que nos estaría dando la entrada en el gráfico diario. Sí, entonces atento a la temporalidad. Que se desploma todo, y yo creo que no. Yo creo que puede hacer rango caída. Es el patrón que nos va a marcar. Y sin embargo todavía aún no se marca, fíjate. Porque siempre yo hago el streaming a esta hora. Pero lamentablemente yo no trabajo, no hago la proyección con el gráfico diario, con la vela diaria cerrada. Cosa que Jaime sí. Jaime tiene la vela diaria concluida y bueno, no es que sea ventaja, pero mucho mejor así. En este caso, a mí me gustaría ver cómo cierra esta vela, porque tú sabes, todo puede pasar con Bitcoin. Y si cierra con una mecha importante, va a ser una información que nos va a decir mucho. Entonces, hay que estar atento. Fíjate, en este momento ya está retrocediendo el precio y nos dejaría una mecha. Entonces, hay que estar pendiente del precio de Bitcoin. Y si esa mecha es muy grande, probablemente esta debilidad del ADX no cierre así, no sea tal. Sí, entonces únicamente hay que estar pendiente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En el gráfico de 4 horas, nosotros buscamos nuestro mejor punto de entrada. Y lo que me decía el amigo, ¿y para qué vamos a entrar en compra en 4 horas? Si el precio si en el diario tenemos este patrón. Primero, porque aún no ha confirmado. Y segundo, porque cuando Bitcoin hace un retroceso, generalmente no hace este movimiento, no es así el movimiento. Sí, generalmente. El movimiento, en teoría, es en ondas, viene así el precio. Supongamos que es caída, va a ser así. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con el trade de 4 horas? Operar este tramo. Para ir operando, porque si no, no seríamos, o no seríamos traders. O como te digo, si tú deseas esperarle al diario, perfecto. O sea, está muy bien. Es más, a mí me gusta bastante el gráfico diario. Pero en el gráfico de 4 horas estamos buscando operar esta parte, esta zona. ¿Y por qué? Porque nosotros buscamos el punto de entrada en la parte baja de esta onda de retroceso. Porque puede pasar esto, fíjate. Puede pasar esto. Puede pasar que aquí encontremos este mejor punto de compra. ¿Por qué? Porque en 4 horas vimos eso, fíjate. Yo siempre le explico eso, siempre explico ese caso. Nosotros en 4 horas vimos este retroceso, inclusive teniendo ya debilidad en el gráfico diario. ¿Qué pasó después? Ya lo estás viendo, nosotros hacemos la entrada, el precio sube, protegemos y lo que ya sabemos. Entonces te puedes agarrar el movimiento desde la parte baja y eso es lo que nosotros intentamos hacer con el gráfico de 4 horas. Acá el amigo Alex BR, como siempre, dejando su colaboración para el canal, dice que quiere ver Litecoin. Déjame apuntarle CSTI. Ya le vemos, mi estimado amigo. Déjame terminar con el gráfico de Bitcoin y con mucho gusto revisamos esas criptos. Entonces este es el punto que nosotros estamos buscando, que quede claro. Ahora este es el gráfico de 4 horas. Vamos a quitar todo lo que hicimos y te cuento que como yo soy un estudiante de la estrategia y también me equivoco bastante, entonces yo hoy compré ya aquí una parte, fíjate, justamente aquí vine a comprar una parte de mi posición. Y voy a explicarte por qué. Vas a explicarte por qué. Y por qué te digo que me equivoqué también. Pero vamos, te comento. Voy a quitarle aquí. Haz cuenta que no está esta vela. O quitémosle aquí.
Quitémosle la velita. Listo. Estuvimos así en horas de la mañana. Y yo veo la velita cómo cierra. Tengo absorción en esta de acá. El precio tiene 1, 2, 3, 4 velas. La quinta vela cierra con una mecha. No es que tenía la mecha tan grande tampoco. Pero veo que el precio no cae de esta zona. Por como te cuento, 4 o 5 velas que no cae de esta zona. Y yo entro en compra. ¿Por qué? No sé si tú recuerdas en esta parte. Aquí, fíjate. Un poquito antes, donde estábamos un poquito antes. Veíamos lo mismo. Velas con absorción. Aquí no había mucha absorción. Pero nos da la opción de comprar aquí. Con un patrón que ya toque el punto cero el monitor. Y entramos en compra aquí. Sí, y si nos esperábamos, en este caso, si nos esperábamos a que toque la media, ¿no es cierto que no tocó nunca? Y dejamos de ganar. Bueno, algunos dejaron de ganar aquí. Otros sí pudimos agarrar un poco del movimiento. Y estuvo bien. Entonces, yo con esta experiencia de hace un poco tiempo nada más, yo entro en compra aquí. Y luego, ¿qué viene? Vienen liquidaciones bajo mi punto de vista. Tienen que liquidar a la gente que se está poniendo ya en long en estas partes. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo muy bonito explicado y ¿cuál es mi conclusión? Que en esta parte fue diferente a esta parte. ¿Por qué? Obviamente yo ahora ya lo estoy viendo, pero simplemente te voy a explicar. En esta parte yo tengo un monitor. Yo tengo un monitor con debilidad en el diario, aquí. En cambio, en esta parte yo tenía un monitor con direccionalidad alcista en el diario. ¿Sí? Entonces, atento a ese pequeño detalle que espero que nos sirva para estudiar. Y que por supuesto tú también vayas aumentando tu experiencia en base a mis errores. Y ese es el punto. Ahora, se desploma a partir de ahí y nos vamos a cero. Fíjate que no te puedo decir en este momento qué es lo que va a pasar, porque nadie sabe. Sin embargo, yo estoy atento porque esta zona, la zona no es el dólar, no es la media, es toda esta zona. Nosotros ya sabemos qué es lo que pasa en esta zona. Esa es nuestra zona de donde nosotros podemos arriesgar. A tu juicio, ¿está desarrollado este valle rojo o no? ¿O le falta desarrollo? Para mí ya se podría incluso empezar a pensar en arriesgar aquí. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo ponerle un stop loss, inclusive de un 10%, un 11%. Y para arriba no se sabe. Fíjate tú, estamos en la zona baja. Ahora si tú dices, yo voy a esperar porque esto se va a seguir desplomando y yo le voy a agarrar más acá abajo. En la próxima zona de volumen, que en teoría sería esta, fíjate. Este cachito de aquí. En teoría es donde hubo negociaciones antes y que probablemente pueda servir de soporte. ¿Sí? Ahora fíjate cómo estamos agarrando fuerza tiene fuerza. Bueno, estamos debajo del punto 23, lo cual no es que sea una fuerza tremenda para este valle rojo. Tiene direccionalidad bajista y pendiente positiva del ADX, lo cual todavía no me da la confirmación que yo necesito para entrar en compra. Ahora, ¿cuál es la confirmación? Como estamos con el precio debajo de las medias móviles, la confirmación ya va a ser con un ADX con pendiente negativa. En ese punto vamos a ver que el precio va a empezar a subir ya. Déjame copiar acá. Dice TRX. Hola tío Charlie. Dice, ¿crees que ese rango de Bitcoin puede ser el despegue de las alts? Abrazo. Fíjate que hoy, justamente el día de hoy, la dominancia me parece que estuvo bajando un poco. Porque con el retroceso que tuvo Bitcoin, las altcoins deberían haber sangrado más. Hay algunas que sí se desplomaron. Hay otras que hicieron el movimiento de Bitcoin. Y hay otras que tenían el patrón diferente a Bitcoin que han subido. Entonces tienes todas esas opciones ahí. Y yo no te puedo decir todas las altcoins van a caer si Bitcoin cae. O ya es la alt season. Ni mucho menos.
Pero hay que estar atento. Recuerda que el mercado lleva bastante riesgo y las altcoins por sí solas no tienen vida propia, pero hay que ir detectando cuáles altcoins se han movido en toda esta subida diferente a Bitcoin. Y entonces en esas son en las que al menos yo he podido sacar algo de rentabilidad. Por ejemplo, está AVAX, no recuerdo otra, estaba creo que Celo. Hoy vimos RBN, por ejemplo, pudimos hacer una entrada en la mañana y después de eso explotó el precio. Entonces estuvo muy bien, muy entretenido el día. Y eso es lo que tengo que contarte. Ahora va a ser tu decisión y yo voy a esperarme un poquito para ver cómo cierra el gráfico diario, que es el importante. De todas maneras, yo sí haría una entrada en este punto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ahora ya aquí están entrando, hasta en short están entrando. Aquí si tú piensas vender porque estás perdiendo, yo creo que es la zona menos ideal para vender. ¿Cómo se hace la venta cuando está mal una posición? En el rebote. Sí, en el rebote. O sea, en la parte más baja tú no puedes vender. Eso al menos desde mi punto de vista y lo que yo estoy aprendiendo. O sea, no son consejos de inversión, como sabes. Y te escucho, te leo en la parte del chat. A ver si tienes tú alguna coincidencia con lo que yo estoy haciendo. O de pronto tienes vas a esperarte al diario. O qué es lo que estás pensando, dice. Dice que Gabriel González, bueno, está conversando con alguien ahí. El amigo Diego dice, sos un capo. No, simplemente estamos tradeando y vamos contándoles lo que hacemos bien y lo que hacemos mal. Yo creo que en algún momento vamos a ser buenos traders y espero que más de la mitad de la comunidad lo sea. Y también que te haya servido lo que te puedo contar. Ajá, ya me dejó su like José también, muchas gracias. Dice aquí, Bitcoin se va a 55. Yo creo que tienes razón también. Puedes esperarle en el gráfico diario o en el de 4 horas. Puede que te dé. Puede que baje más. Esto todavía tiene, como te digo, fuerza y direccionalidad en el de 4 horas. Yo tengo que esperar cómo cierra la vela diaria. Eso es lo primero. Dice Manoloto, a ver, excelente análisis. Dice, un poco riesgoso lanzarse al 4 horas, pero creo que tienes razón. Se puede operar. Perfecto, sí, justamente eso es lo que estamos buscando. Y ya lo hemos hecho aquí en el canal varias veces. Encontrar el mejor punto, la mejor zona de compra. Y sí lo hemos hecho bien varias veces. Los que ya están aquí algún tiempo ya son testigos de ese. Dice, tu opinión de Atom. Atom es alcista en el diario. Atom es alcista y no podemos. Vamos a ver Atom, te anoto aquí también. Ok, vamos a ver dos criptos que me pidió el amigo de hace un momento. Era Litecoin y CTSI. Vamos a dejarles aquí fuera Litecoin y CSTI es. O CTSI me parece que es. Ajá. Vamos a revisar estas dos criptos que me había pedido el amigo. Es el mismo análisis de Bitcoin. Sin embargo, todavía esta cripto no pierde la media móvil. Vamos a ver el diario. Yo creo que Litecoin está mejor que Bitcoin por la direccionalidad del ADX. Pero si tú te fijas, mira cómo está. Es el mismo gráfico de Bitcoin. Mismo análisis para Litecoin. O sea, no hay más que darle vueltas. Si es que a mí me dices dónde vas a arriesgar, yo aquí ya haría una compra en Litecoin. Ya haría una entrada. ¿Por qué? Puedo ponerle un stop de un 8%, 9% y para arriba. Para arriba. ¿Y por qué? Porque el stop es pequeño, simplemente por eso. Porque el stop es pequeño. O si quieres la confirmación, tienes que esperar un poquito más. El mismo análisis de Bitcoin. Vamos a ver CTSI. Veamos cómo está el diario primero. Mismo gráfico de Bitcoin. Es alcista todavía. Esta tiene más. Yo tengo más confianza de darle para arriba a esta que Bitcoin.
¿Por qué? Fíjate, el diario todavía tiene fuerza y direccionalidad. Entonces, si me dices que arriesgue, bueno, no me gusta el retroceso que ha hecho, me hubiera gustado que esté más cerquita de la media, la verdad, y que la DX esté más abajo, pero en el de 4 horas, en teoría es para arriba, tienes que ver ya el stop loss simplemente. Un stop loss de un 12, más o menos así. Podrías arriesgar porque estás en la zona más baja y, o sea, eso es lo que tiene en este momento esta cripto. Ok, eso para CTSI. Recuerda que siempre debemos calcular el riesgo antes de hacer la entrada. O sea, porque a veces me dicen, ¿qué hago? Porque entré en tal precio y ahora ¿qué hago? Entonces, antes del trade tú tienes que hacerte esa pregunta. ¿Qué pasa si es que no sale como yo pienso? Eso parece que ya nos dijo incluso Jaime, que te hagas esa pregunta antes. Entonces, si tú entras y dices, si me sale mal, pierdo un 5, pierdo un 10, y ya sabes lo que va a pasar, lo que puede pasar. Vamos a ver Atom, como te decía, en el diario, creo que era alcista. Sí, lo que pasa es que la proyección alcista de Atom era desde atrás, fíjate, que la mantenemos todavía. Ajá, aquí dice, rompe, apoya y nos vamos. Tal vez en 4 horas te esté dando entrada. Sí, yo creo que sí te va a dar entrada. Fíjate. Y yo creo que en 4 horas sí te da entrada ahí. Puedes arriesgar. Puedes arriesgar ahí en 4 horas en Atom. Ya no te lo pongo porque tiene mucho. No quiero borrar lo que está ahí para darle seguimiento los próximos días. Pero ahí es la zona de arriesgar. En el de 4 horas. En Atom. Y en diario es alcista. Dice el amigo Cristian Vergara. ¿Puedes darme tu opinión de INJ? Dice. Déjame copiarle. INJ. En diario 4 horas. Estoy pensando en entrar. Saludos desde Chile. Muchas gracias. Y un saludo hasta Chile. Mi estimado Cristian. Muchas gracias. Vamos a ver INJ. No sé cómo está esa. Le tengo fuera del radar. Pero vamos a ver. INJ. Fíjate que antes le vimos y nos ha salido bien esa proyección. Ajá. Esta es la panza de rata que habla Jaime. Es el mismo patrón por la debilidad que tiene el monitor. Pero yo creo que en 4 horas todavía hay como hacerle un trade. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Idealmente me gusta que en el gráfico diario tenga la direccionalidad, la pendiente positiva, el ADX. Idealmente me gusta así. Pero todavía no tiene debilidad total, digamos, totalmente debilidad en el diario. Entonces aquí puedes arriesgar y yo creo que sí. Yo creo que sí. Debes calcularle tu stop loss. ¿Qué te queda? Más o menos entre un 10%. Si es que te compensa una pérdida del 10% y tu cartera no sufriría tanto, yo creo que sí se puede hacer para arriba este trade de INJ, mi estimado amigo. Recuerda que es solamente mi opinión. Y muchas gracias también a todos ustedes por sintonizarme y dejarme su like. Como siempre, sabes que es importante para el canal. Tengo que ver 2 criptos, Mitril y Ethereum, pero voy a copiar 6 criptos en primer lugar. Vamos a ver IOTX. Ok, IOTX. Acá dice Ethereum. Vamos a ver Ethereum y UMA. Ok, Ethereum y UMA. UMA está alcista, te cuento. UMA está alcista. Vamos a ver a DOT, dicen por acá. SLP, esa ya está analizada, está en zonas de compra, está haciendo rango y en algún momento esperemos que se vaya para arriba. Si cae un 50% yo compraría más de SLP, pero ya le puse SHE, creo que me dijo, o CHE. A ver cómo estaba esa. Estoy copiando CHEs. Esa creo que estaba en KuCoin. Vamos a ver. AXS dice.
Ok. Vamos a ver alfa. Y quieren Dodo. Bueno, ya luego copiamos otro grupo de criptos porque tengo dos que me dejaron en un comentario del video de ayer. Y me decían que quieren ver MITH. Es el amigo Elmer que me escribió desde México que quería ver estas criptos. Y la otra era ETC. Vamos a ver Ethereum Classic. Le hemos perdido de vista a Ethereum Classic este último tiempo. Vamos a ver el diario. Ya, el diario rompe, apoya. Todavía tiene fuerza el ADX. Depende del cierre del día. Pero voy a dejarle alcista todavía en el diario. Todavía puede subir un poquito más. ¿Qué es lo feo de esta cripto? El punto de volumen importante que está ahí. Veámoslo en 4 horas cómo está. Ya, y yo entraría al rebote aquí porque es la zona de arriesgar. Pero ¿qué es lo que no me gusta? Que sería este trade. Y esto no compensaría el riesgo que voy a asumir. Entonces, lo mejor sería esperar que el precio se ubique por encima del punto de control. Y luego aquí sería mejor hacerle un trade porque para arriba tienes más rango de ganancia, digamos. Eso para MIT que me pidió el amigo y la otra era Ethereum Classic. Vamos a ver el diario de Ethereum Classic. Esta es para arriba. Le voy a dejar para arriba incluso si cerraría por debajo del punto de control en el diario. ¿Por qué? Te voy a explicar porque aquí estamos para estudiar. El movimiento principal acá es ya una tendencia bajista. Fíjate tú que tenemos la fuerza que empieza aquí, la fuerza del ADX con una direccionalidad bajista. Entonces se da la tendencia bajista y este es el rebote. Nosotros entramos al rebote, te confirma tarde como siempre estos patrones. La entrada ideal donde tomar riesgo en el rebote aquí. Ahora, ¿qué es lo que quiero explicarte? Que mientras se da el rebote es con la pendiente negativa toda esta parte hasta aquí. En esta parte se desarrolla el patrón de rebote. El siguiente movimiento, como tú sabes, es para seguir cayendo, ¿verdad? Y el seguir cayendo es desde esta parte hasta todo el desarrollo de la parte bajista del monitor. Eso es para seguir cayendo y debería haber sido con una pendiente positiva y tener fuerza a la bajada. Pero ¿qué ha pasado? Que el precio se metió en rango. Entonces voy a quitar esto porque era para explicarte. Y el precio, ¿qué hace? En vez de caer, el precio se mete en un rango. Sí. Y luego de un rango, cuando era la caída y no cayó, el siguiente movimiento es para arriba de Ethereum Classic. Sí, ese es mi punto de vista. Para el amigo Elmer, y un saludo y un abrazo hasta México. Vamos a ver este grupo de criptos que anoté hace un momento. Y está IOTX. Ya luego copio algunas otras más que quieran en el chat. En este momento no puedo leerte. Para arriba. Lo mismo que te expliqué y este está mucho mejor. ¿Por qué está mucho mejor? Porque ese rango, esta criptomoneda lo hace sobre las medias móviles. Sobre la media móvil marrón, que es la más importante. Esto es para arriba. Y si es que estás buscando una invitación, no va a llegar la invitación. Y aquí el stop loss ajustadito. Si es que sale mal, sales de ahí. Pero veo mucha probabilidad alcista en IOTX. Y voy a dejarle acá. Voy a apuntarle yo esta para luego ver qué ondas. Pero alcista en el diario, fíjate. Muy bien, IOTX, muchas gracias al que nos dejó esa cripto. Vamos a ver Ethereum. Ethereum debe estar igual que Bitcoin, casi con seguridad. Casi con seguridad. Sí, las dos velitas de Bitcoin, fíjate tú también. Y eso que Ethereum la ha luchado para incluso subir más, pero Bitcoin, el mercado lo mueve Bitcoin y ahí está el efecto también.
Dice Manuel Hernández, dice saludos hermanos, dice ustedes están pegados, me imagino que es un halago. Muchas gracias, creo que sí estamos pegados. Gracias mi estimado amigo. Y para Ethereum tiene fuerza, fíjate. Tiene fuerza el movimiento de subida, o sea, el movimiento anterior. Todavía aquí nada de debilidad en Ethereum en el gráfico diario. Y aquí la información que te dejó la última vela es importante. ¿Yo podría arriesgar ahí? Sí. Yo podría arriesgar ahí con un stop de un 12. Y si quieres más riesgo, con un 5. Para arriba, porque la tendencia, la fuerza del movimiento es alcista. Y cada retroceso a la media, a la zona, es para arriba. Ok, nos falta un poquito, no hay confirmación obviamente, fíjate que no hay confirmación, pero el movimiento está ahí, Si te confirma el precio va a estar en los 4.000, sobre los 4.000, para que te confirme. Ok, eso para Ethereum. Vamos a ver a UMA. UMA, perfecto. UMA, zona de compra. Déjame ver el diario primero. Sí, es alcista UMA. Es alcista UMA. Te la voy a dejar así. Obviamente el stop loss calculado por si viene el chinito y nos amarga la fiesta. Recuerda que si cae todo, viene el chinito y no soporta ningún análisis sirve. Y no es excusa, esa es la verdad. No hay estrategia que sirva cuando viene el chinito. Vamos a ver a DOT. ¿Cómo está? DOT me parece que no está comprable todavía. Fíjate, a DOT le falta un poco. Pero si se mueve con Bitcoin o con Ethereum, que también... Bueno, Ethereum no mueve, obviamente, pero si... aquí todavía yo esperaría un poco más. La zona ideal es aquí. Porque el diario sigue siendo alcista. Fíjate, pendiente positiva del ADX, yo conservo posiciones alcistas. Y capaz que sube desde donde está, pero no sé. Yo le esperaría sobre el punto de control en 4 horas por este patrón. Todavía le falta algo de retroceso. A este le falta todavía un poquito más. Entonces, de ahí yo le dejo para arriba el análisis de DOT también. Perfecto. Recuerden que estos trades de 4 horas ya no son to the moon. Por el riesgo que están el mercado con los patrones que tiene Bitcoin. Siempre debemos tener el análisis de Bitcoin a la mano. Y yo creo que para trade, no sé. Yo he hecho los análisis de SLP, pero para diario y semanal. Sí, entonces en el diario, fíjate tú, tiene una divergencia bien grande. Y aquí lo que puedes operar, si es que quieres hacerle un trade cortito, es un rebote simplemente. Yo aquí no le aplico mucho la estrategia. Yo aquí veo una zona baja, porque está en una zona muy baja. Creo que es la más baja que ha estado. Y aquí es una zona de acumulación. Entonces digamos que aquí estamos tradeando por Wyckoff. No por la estrategia, zona de acumulación. Si es que el precio, yo les había dicho, esto es mi punto de vista. Si es que el precio cae un 50% desde donde está, yo lo que haría es comprar más. ¿Por qué? Porque yo tengo hecho una pequeña inversión en SLP. Este es mi caso, y que lo tomes con pinzas también. Si es que el precio baja, yo compro más y voy a esperarme. Y si el precio llega a 0 de este proyecto, pues me voy a 0 con el proyecto. ¿Por qué? Porque yo no pienso vender en esta zona. En una zona baja tú no puedes vender. En tal caso, si tienes algún rebote y tienes miedo, simplemente sales y asumes una pérdida si es que entraste antes y punto. Pero yo me voy ahí. Yo sigo acumulando SLP. Si es que le puede servir a alguien esa opinión. Y recuerda que no te estoy recomendando el proyecto tampoco. Debes tú saber qué es lo que estás haciendo. Vamos a ver Cherry Swap.
Parece que ya le vimos varios días a esta cripto en el diario nada. Aquí decíamos un rebote. Y el rebote que no se dio, decíamos que es para abajo en el de 4 horas. Bueno, prácticamente no ha caído desde ayer. Se mantiene ahí. Y yo no sé por qué quieren hacerle trade a este, teniendo más criptos, obviamente. Si quieres alguna confirmación alcista, aquí cuando se te gire este ADX, este monitor, podrías hacerle una entrada a la alza. Y no sé, aquí incluso el stop loss me parece que es muy grande. Fíjate. Déjame ver el stop loss. Bueno, no es tan grande, es de un 9% más o menos un stop loss. Si gustas arriesgar, está en una parte baja donde se va a operar un rebote. Yo digo un rebote para seguir cayendo. Ojo, también las medias se están estrechando y eso es bueno, porque posteriormente podría dar la sorpresa. Entonces, fíjate si es que te compensa arriesgar tu dinero ahí. No me gusta esa cripto. No conozco el proyecto tampoco, entonces muy difícil. AXS dice... Vamos a verle el diario. ¿Qué te digo? Rango caída, ¿verdad? El patrón de rango caída. El precio no cae. Se mete en el rango. Y nosotros vamos operando los rangos en este punto. Porque lo ideal sería agarrarle al precio lo más cerquita de la media para incorporarnos a la tendencia alcista. Pero no sé si es que va a llegar hasta acá, en este rango. No sé si es que llegará hasta acá. Porque aquí ya se está desarrollando el valle rojo. Y cuando veas la confirmación de entrada, tocaría hacerle esa entrada en el diario. Luego, aquí no tienes entrada todavía. Aunque el precio ha subido. Sí, en el de 4 horas, déjame verle. Ya, yo decía que cuando el precio se ubique sobre el punto de control, vamos a verle más claro el panorama para AXS. Pero esta es una cripto explosiva también. De pronto mañana le vemos en 150 y me van a decir, tú dijiste que esperemos el retroceso. Pero obviamente nosotros buscamos coincidir con los patrones para tener el criterio más acertado, digamos. Entonces yo diría que cuando rompe y apoya, ahí vamos a buscar la posición alcista. En este punto yo no entraría en compra en AXS. No es zona de compra para mí. Ok, vamos con Alfa. Ok. Vamos viendo el diario en primer lugar. Le falta un poquito. Fíjate la que vimos IOTX, me parece que fue. Ya está topando el punto cero. Entonces aquí le falta un poquito más. El precio se mantiene bien sobre las medias móviles. Y posiblemente se nos escapa, pero yo no puedo arriesgar ahí. Sí, no puedo arriesgar ahí. Tal vez en el de 4 horas se tenga algo más interesante. No hay mucho volumen tampoco en Alfa, pero es un rango el que está haciendo, fíjate. Pendiente negativa, direccionalidad bajista. El precio está en una buena zona sobre el punto de control. Y ya dirás tú. Si me dices que escoja para arriba o para abajo, es para arriba. En el de 4 horas. El diario todavía le falta un poquito. Te voy a dejar así porque tengo que escoger. No te puedo dejar para arriba y para abajo. Entonces te voy a dejar así a Alfa. Vamos viendo Dodo. ¿Cómo está Dodo? Vamos viendo el diario. Creo que ayer le dejamos esa posición en 4 horas, fíjate. Sí, ayer le dejamos esa posición. Voy a mantenerle, pero si es que pasa unas 3 velas más y el precio no se ubica sobre el punto de control, hay que cancelar. Sí. Mientras tope el punto cero aquí. Unas 2-3 velas más. Tiene que ubicarse por encima del punto de control, si no para abajo. Pero te voy a dejar así la proyección.
Perfecto, hemos revisado este primer grupo de criptomonedas y déjame contarte que si tú también deseas aprender las partes básicas de la estrategia, ¿y por qué hice esta lista? Fíjate, ¿por qué hice? Porque yo cuando seguía a Jaime, bueno, de hecho todavía lo sigo, pero al inicio había bastantes personas que siempre entraban nuevos y preguntaban, ¿y cómo pongo los indicadores? Ese era el primer video, porque a Jaime le preguntaban, ¿y los indicadores? ¿Y cuáles son? ¿Y cuál pongo? ¿Y cómo pongo? Y si tú te vas a ver la fecha de mi video, de los indicadores, del video número 1 de la lista de reproducción, es un video muy antiguo. Y Jaime, a los 6 meses aproximadamente de que saqué yo ese video, sacó el video de él de los indicadores. Entonces, a partir de ahí yo fui haciendo más videos sobre lo que iba aprendiendo. Ahí está el punto 23, los patrones de entrada, cómo funciona cada indicador. Importantísimo las temporalidades, la estructura del precio, el libro de órdenes y todo lo que tú necesitas saber específicamente para la estrategia de Jaime. Si es que sí te gusta, puedes ir a revisarla, es totalmente gratis aquí en el canal. Simplemente necesito que me dejes un gran like, siempre va a ser agradecido. Vamos a ver por acá otro grupo de criptos. Dice acá Sol, dice, quiere Sol. Y vamos a ver a Sand. Perfecto. XTZ dice por acá. XTZ es alcista en el diario, si no estoy mal. Y creo que con entrada en 4 horas. Ya le vamos a ver. El amigo Elmer Iván parece que recién se incorpora al programa. Ah, me dice en diario y semanal. Dice que quiere ver MIT y Ethereum Classic. Las que vimos al inicio. Déjame ver. ¿Dónde está? MIT. Ah, en el semanal dice. Porque en el diario ya le vimos. Para arriba MIT. Para arriba en el semanal. Y Ethereum Classic. Déjame ver cómo está acá. Ethereum Classic me parece más como rango. Ethereum Classic probablemente nos dé un mejor punto de compra en el semanal. Pero si se mantiene el precio, no ha caído después de todo esto, se ha mantenido sobre las medias móviles, sobre el punto de control, el próximo movimiento es alcista. Pero te dejo así a Ethereum Classic. Ok, estábamos copiando criptos. Vamos a ver a Kutum. Vamos a ver a XMR. Bake. Ok. SFP dice. Vamos a ver Ergo, dice el amigo por acá. Uni en semanal, dice. Ok. Vamos a ver Ross también. Vamos a ver a Ross. Y vamos a ver QNT. Perfecto. Vamos a ver este grupito que lo acabo de copiar. No quiero copiar más de 10 porque después me pierdo. Ok, vamos a empezar con Solana. No sé qué pasó hoy con Solana. Bueno, ayer ya había subido ya el gráfico diario. Decíamos que era alcista, fuerza y direccionalidad, pero no le dejamos opción de compra porque nosotros no compramos ya cuando sube. Y precisamente tiene fuerza y direccionalidad, pero no hay opción de compra. Nosotros ahí no podemos calcular un stop loss. Ese es el problema. Te dejo así el análisis. Alcista pero sin compra en sol. No sé en 4 horas cómo está. Si es que gustas, tendrías que esperar el retroceso en 4 horas y ahí verle la opción de incorporarte a Solana. Pero le falta. Aquí apenas está empezando la debilidad del monitor y intenta girarse este ADX. Entonces después del retroceso en 4 horas te incorporas para arriba a sol. En este punto no. Vamos a ver Sand. Perfecto. Ya voy a ver cómo estamos con los likes. Ya mismo. Recuerda dejarme tu like. Un segundito te demoras. Y a mí me ayuda bastante.
Sands. Ajá, habíamos dicho que probablemente vamos a buscar la entrada más adelante, fíjate. Y está desarrollándose, se ha desarrollado este retroceso en el diario y el precio se ha metido en rango, no cae. Precio sobre el punto de control. Déjame quitarle estas proyecciones. El precio se ubica sobre las medias, no tiene confirmación, pero yo creo que es una zona de arriesgar aquí. Es la zona de arriesgar. Y voy a hacerle más gordita la bomba porque después dicen que el dólar. No, ahí. Yo ahí sí arriesgaría. Déjame ver cómo está el stop loss. Eso es importante. El riesgo, para asumir ahí el riesgo. ¿Cuánto? Un 13 en el gráfico diario. Yo creo que no está mal. Yo creo que no está mal un 13%. Por si sale mal el trade, te dejo ahí la proyección de Sand en el diario. Vamos a ver XTZ. XTZ alcista en el diario si no estoy mal. Sí, como decía ayer, si necesitas una invitación ahí, ¿dónde? Ya, estamos ahí, todavía no confirma. Todavía no confirma, pero es la zona de riesgo, es la zona donde hay que tomar riesgo. Fíjate que vimos AVAX hace más de una semana tal vez, y ahora se está dando el resultado. Entonces hay que tener paciencia para ver los resultados. Pero yo creo que está todavía en la zona de compra XTZ. Dice acá, dice el amigo Solo, dice, profe, el trade de Audi ha dado buenas ganancias, dice, ¿qué tal IOTX y WON en 1 hora y 4 horas? Vimos IOTX en el diario, creo. Y WON, déjame anotar Harmony. Parece que no anotamos. Vamos a ver Harmony. WON en 1 hora y en 4 horas, ¿quieres? Y por acá está el amigo Jorge Molina, dice, saludos, dice, gracias por el datazo de RBN, por favor revisa DYDX. Vamos a ver DYDX. Bueno, yo en el grupo gratuito que tenemos de estudio había puesto que compré RBN en la mañana, fíjate, y salió a favor. No es que yo sea el gurú, pero debes agradecerte a ti mismo que tú compraste. En el semanal me dice. Ok, DYDX creo que no tiene historia en el semanal, pero MBOX creo que sí. Bueno, ya vamos a verla. Dame un segundo por acá. Para el amigo que quería IOTX en el gráfico en 1 hora y en 4 horas me dijo, ¿verdad? Te dejé así. Alcista. Fíjate, en el de 4 horas no me gusta IOTX, por ejemplo. Sí, es lo mismo que te había dicho en el de 4 horas. Mientras el precio no se ubique sobre el punto de control, no me gusta. Pero en el gráfico diario, básicamente aquí no ha habido mucho volumen. Si ves tú, se ha metido en un rango y estos rangos son así. Y aquí lo que espero yo, que en este rango se meta por encima del punto de control y posteriormente se dé la subida. Eso para el amigo que quería en 4 horas. En 4 horas, y yo creo que no me gusta en 4 horas. Yo preferiría hacerlo cuando rompa y apoye aquí. Ok, en 1 hora también me dijo, cierto. Vamos a verlo en 1 hora. No hay mucho volumen. No hay mucho volumen en 1 hora, pero se mantiene sobre el punto de control. Se mantenía. Bueno, ahí se mantiene, fíjate. Se cambia con el... No quiero borrar lo que está ahí, pero... Aquí vas a ver que se va a girar el ADX para este rebote. Aquí es la zona, ahí es la zona de arriesgar en 1 hora. Ahí es la zona. Un stop del 3% en el gráfico de 1 hora, yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Ok. Vamos a ver, me había pedido también el amigo DYDX, el amigo. Vamos a ver. DYDX. Vamos a verle. En el diario no tenemos mayor historial en DYDX. Habíamos dicho que mientras esté debajo del punto de control, lo único que vamos a buscar es un rebote, porque puede seguir cayendo.
Y te decía ayer que no se puede comprar acá porque está cerca de la zona. Entonces se ha bajado un poquito más. No me gusta el patrón, si te soy sincero. Ya cuando esté sobre el punto de control es diferente. Para DYDX, el amigo que me pidió. Esto en el semanal no tiene historial, entonces no hay como revisarle. Y también me había pedido MBox. MBox. Ah, está tapado el nombre de las altcoins, dice. Permiso, perdón. Ahí me parece que está bien. MBox. Y ya. Aquí, por ejemplo, yo no le tendría en cuenta el punto de control. Me está dando una direccionalidad alcista del monitor. Y aquí estoy en la zona baja. Siempre que estemos en la zona baja es donde nosotros podemos arriesgar. Ahora también tiene un mechazo acá, pero yo creo que un stop del 11% para este rebote. Fíjate que es un rebote nada más a la media. Yo creo que así quedaría un trade. En el gráfico diario. No hay volumen, estamos muy por debajo del punto 23, no hay fuerza, pero en teoría por el patrón es un rebote a la media para seguir cayendo. Entonces es la zona de arriesgar. Ese es el punto. Eso para MBox. Ah, en el semanal también decía MBox. Vamos a ver el semanal. No creo que tenga historia en el semanal. Fíjate, en el semanal está debajo del punto de control y eso para mí es para abajo. La mecha, y yo te digo para abajo. Yo ahí no me metería en MBox. Ok. Vamos por acá. ¿Cuáles teníamos? Habíamos hecho... Terminamos con Dodo. Déjame ver. Sí, terminamos con Dodo. Empezamos con Sol. Luego Sand. XTZ. Y ahora nos toca Kutum. Vamos a ver a Kutum. Recuerda dejarme tu like y podemos hacer otro grupo de criptos. Déjame terminar estas que me dejaron. Y vamos a ver qué es lo que hacemos. Bien. Habíamos dejado alcista, después le dejamos otra vez alcista en el de 4 horas. Ajá. Vamos a quitar estos análisis y ver qué es lo que nos está presentando Kutum. Gráfico diario. Gráfico diario, ADX debajo del punto 23. Yo creo que es así. Ahora, como te digo, idealmente no me gusta que esté debajo del punto de control. Sí, eso no me gusta. Vamos a ver el trade en 4 horas, porque aquí está bien pequeñito esto, el espacio que tiene ahí. También en 4 horas está complicado Kutum. No me gusta. Yo le haría el trade cuando rompa y apoye. Yo aquí no me arriesgaría. Para quien me preguntó Kutum. Eso. Vamos a ver a XMR. Ok. Estamos con XMR. Mientras reviso las criptos, déjame tu like. Me acabo de dar yo el 390, el like número 390. Y luego vemos si llegamos a los 500 para hacer el otro grupo de criptos. Vamos con XMR para el gráfico diario. Habíamos dicho este rango. Está en la zona del POC. Está en la zona del POC. En el gráfico diario y teniendo este ADX debajo del punto 23, yo diría que aquí se va a meter en el rango, o sea, está en este rango, el mismo rango que lo proyectamos hace días. Por eso es que no te puedo dejar alcista mientras el precio no esté encima del punto de control. Eso para el gráfico diario. Veamos el de 4 horas, cómo está.
Ya, el de 4 horas me presenta debilidad, que es un rango igual. O sea, vas a meterte en un rango. Yo creo que probablemente en un par de días podemos verle una opción mejor a XMR. Por estrategia no le veo un patrón alcista. Bueno, bajista tampoco, ya te digo, rango para XMR. Ok, vamos a ver. Vamos a ver a Bake. También le dejamos en rango, fíjate, estos días. A Bake. Ok, la zona de peligro terminando. El precio no es que cae, se mete en rango. Nos falta esperarle justamente esto, fíjate. Nos falta esta patita para buscar esa onda C. Porque el precio se mete en rango, hace la subida, no cae. Y aquí es la opción alcista. Pero todavía nos queda. Nos queda esperar un poco en Bake. Ok, vamos a ver. SFP dice. Los amigos que están desde el inicio del programa pueden avisarles a los demás las monedas que ya se analizaron porque siempre están pidiendo las que ya analizamos. Fíjate, SFP le habíamos dejado así. Ese movimiento no nos gustaba y decíamos que esperarle el retroceso en el diario que se quede por encima del punto de control sería interesante. Sí, entonces opción de compra ahí negativo bajo mi punto de vista. En el de 4 horas sí, pero con el riesgo del diario. Y con ese gráfico diario yo preferiría no meterme. No hay volumen. Yo esperaría el diario con más seguridad. O aquí lo que quieras arriesgar tú. Estás en la zona baja. Lo que quieras arriesgar. Tal vez un 5, un 10. Y para arriba en rebote nomás. Está pegadito ahí. Por el volumen que no ha habido. Fíjate que el rebote que es a la media está casi pegado ahí. Entonces, complicado. Complicado. Pero yo te voy a dejar así si es que gustas arriesgar un 9%. Un 9, un 7, un 5. Ya mírale tú ahí. Pero yo no entraría en compra con ese riesgo del gráfico diario. Vamos a ver a Ergo. USDT. ¿Qué pasó con Ergo? ERGAK. En KuCoin está esta cripto. Vamos a ver el diario. Aquí lo que estábamos buscando es un rebote. Y decíamos que la tendencia es esta, ¿no? Y aquí necesitamos ver. Déjame borrarle aquí. Necesitamos para la confirmación que se gire el ADX y arriesgar. Debes tomar riesgo. En la zona baja es donde tú arriesgas. ¿Y puede seguir cayendo? Sí, el stop es de más del 15% y a la media para seguir cayendo. No hay mucha historia aquí, es tendencia bajista como viste que estaba dibujado. Y esto va a ir así. ¿Hasta dónde? Hasta que haga rango y luego la opción. Pero así te dejo. Vamos a ver Uni. Dice acá. A ver, vamos a ver. Uni en semanal me pidieron. Vamos a ver el semanal de Uni. Está un poco triste este semanal de Uni, te cuento. Bueno, acá la acción del precio, vemos compras por la parte baja. Déjame hacerle un poquito más grande. Y yo te diría que el precio debía haber subido un poco más. Con este último impulso de Bitcoin, el precio debería haber al menos estado tocando el máximo anterior. Y yo creo que no. Al meterse el ADX debajo del punto 23, lo mejor que podría hacer es un rango y quedarse por aquí y luego verle la opción alcista. Pero en este punto yo creo que ya habría que pensar en cancelar más bien. Sí. A Uni en el semanal, no. Bajo mi punto de vista, obviamente. Vamos con Rose. ¿Cómo está Rose? Había FOMO con Rose hace días, hace semanas, digamos.
Está llegando a la zona, fíjate lo que decíamos, le esperamos el retroceso en el gráfico diario y está llegando a la zona. ¿Qué le falta? Un poquito, fíjate. Un poquito le falta. Y aquí simplemente actualizamos, fíjate como aquí vamos a llegar a la zona. Por ahí ya debería irse deteniendo el precio, hacernos una vela pin bar, 2, 3 velas que no caiga y mientras se desarrolla acá todo el patrón para verle la opción to the moon. Todavía no podemos asegurar que ahí va a ser la zona de compra. Falta un poquito, pero está muy bien. El retroceso sano de la tendencia de Rose. Ok. Me pidieron QNT también. QNT. Creo que yo compré QNT hoy. Sí, fíjate. Ahí está el análisis. QNT alcista. Alcista. Alcista QNT. Ahí ya le buscas tú el dólar y el stop loss. Esa ya es tu tarea. Ok, muchas gracias. Vamos a ver cómo estamos con esos likes. Parece que hasta aquí vamos a... Bueno, estamos ya 1 hora, fíjate, de programa, pero no sé si es que quieren ver el último, un par de criptos más. Regálame tu like, siempre es importante para que se muestre a más personas el video y así vamos creciendo. Recuerda que el canal está en un bull room y me parece que no les conté hoy, tenemos un grupo de Telegram en la descripción del video. Tienes el link para que puedas unirte. No es un grupo de señales, pero ciertamente todo el día estamos conversando ahí sobre la estrategia, sobre el chinito, sobre la panza de rata y varias veces peinamos la gata también ahí. Así es que estás invitado a unirte al grupo de Telegram. Dicen Rune. Rune creo que ya se nos fue Rune, pero vamos a revisar Rune. ARPA dice... No revisamos ARPA, no. Parece que ayer revisamos ARPA. Ok. Ya está Solana. Déjame darle una lectura a las criptos que ya revisamos el día de hoy. Fíjate que revisamos MITH, revisamos Ethereum clásico, Litecoin, CTSI, Atom, INJ, IOTX, Ethereum, UMA, DOT, SLP, CHE, AXS, Alpha, Dodo, Solana, Sand, XTZ, Kutum, XMR, Bake, SFP, Ergo, Uni, Rose, QNT, MBOX, DYDX y WON. Todas esas hemos revisado el día de hoy por si apenas te incorporas al programa. Dice acá, me dejaron un super chat que se me fue, no pude leerlo. No pude leer el super chat. Lamentablemente. Bueno, de pronto cuando vea la repetición voy a tomar nota. 1000 disculpas para la persona que me dejó para el tecito. Mañana te puedo revisar esa cripto y 1000 disculpas. Vamos a ver Cake. A Cake lo dejamos en rango y creo que sigue así. Vamos a ver OXT. Bueno, quieren bastantes criptos ahora. Y no tenemos likes. Nos faltan likes. Vamos, hombre, solo un segundo te demoras, no te cuesta absolutamente nada. BNB. Ok. Vamos a ver. Maná. Me dijeron Matic también por ahí, creo que leí. Matic. Y XRP. Vamos a ver esas criptos. Ya está Rose revisada hace un momento. Dale para atrás. Perfecto. Vamos a ver Rune. Parece que se están extendiendo los programas y yo pienso que te gusta la información que compartimos. Fíjate lo que te decía yo. Estamos esperando un retroceso en el de 4 horas. Es alcista, pero yo no puedo jamás comprar acá. Sí, entonces decíamos en el de 4 horas, no sé cuándo se dé el retroceso. Aquí, acá, pero hay que esperarle el retroceso. Y es la misma proyección. En el retroceso te incorporas. Antes negado, no se puede comprar Rune. Ahí donde está. Vamos a ver ARPA. ARPA Chain. Perfecto. Decíamos que va llegando a la zona ayer, fíjate. Pero este es el gráfico de 4 horas. Perfecto. Está casi confirmando. Me hubiera gustado que este ADX esté cruzando el punto 23, pero no está. Yo ahí
diría que es para arriba. Ahí está la proyección. No llegó, apenas tocó la zona, fíjate. Apenas ha tocado. No sé si es que alguien pudo entrar ahí, pero es alcista. Es alcista. Y ya cerrando esta vela te va a confirmar la vela de 4 horas. Para arriba, ARPA Chain. Vamos a ver Cake. Recuerda usar los stop loss porque ya sabes que el chinito nos está respirando en la nuca. Sentimos al chinito ahí. Ayer le dejamos con proyección alcista y lo voy a conservar con proyección alcista en este gráfico de 4 horas. Decíamos que no to the moon, pero mientras el precio esté por encima del punto de control, ahí va. Fíjate esa mecha grande que nos va a dejar en el gráfico diario y eso es un punto en contra. Bajo mi punto de vista. Pero aquí tendrías que ponerle, incluso tendrías que ir con fe aquí a Resale. Por eso yo no me metería ahí. Es un buen punto de compra, sí, pero el riesgo de ese gráfico diario no me gusta. Para Cake OXT. Vamos a ver el diario primero. El diario obviamente le falta desarrollo, pero en el de 4 horas yo creo que es la zona de arriesgar. A ver, déjame ver este punto de control que no me convence tanto. A ver, ahí. Fíjate que te está formando una divergencia. Aquí, divergencia sin confirmar. ¿Cómo está? Una divergencia que aún no se confirma. Sí, yo diría que es la zona de arriesgar ahí. No sé, el stop loss, déjame ver cómo te queda. Aquí no tienes referencia. El stop loss es el que es enorme. Y por eso, solamente por eso, no se le dejaría la opción alcista. Porque si le pones un stop loss más pequeño, corres el riesgo de que te saque y que empiece a subir. Ese es el problema. Ya mira tú, pero mira tú cómo está. Este punto de control también está hasta ahí. Yo creo que hay mejores patrones. Hay mejores patrones. Eso te dejo ahí para OXT. Vamos viendo BNB. Fíjate que ayer decíamos que era la zona de asumir riesgo en BNB, en el de 4 horas. Y fíjate tú, este pequeño trade, porque decíamos que no era to the moon, porque en el diario me parece que está retrocediendo. Perfecto, sí. Ok, eso es lo que decíamos, un trade cortito en 4 horas. Si es que tú asumiste el riesgo ayer, yo creo que acá era la toma de ganancia ya. Ahora te va a dar otra opción. Sí, yo creo que sí, pero el diario es el que no me gusta. El patrón diario no me gusta, pero puedes asumir ese riesgo en el de 4 horas otra vez. Yo creo que sí, porque aquí ya te va a confirmar otra vez la direccionalidad alcista. Entonces, estás en la misma zona de ayer prácticamente para asumir ese riesgo sobre la media BNB. Vamos a ponerle un poco de fe ahí también. Mana USDT. Ok, vámonos al diario. Aquí ya no entendí ni yo qué está. Vamos a quitar esto. Fíjate que mientras se da el patrón este de la debilidad en el monitor y el ADX debajo del punto 23, esto nos da un rango. Y es precisamente lo que ha hecho. Ahora, como el precio no se ha desplomado, se ha metido en rango, le falta un par de días para ver el mejor precio en Decentraland y para arriba. Luego de un rango, después de una tendencia bajista, después del rebote rango, yo digo para arriba Decentraland, porque ya debía haber caído si tendría que caer. Pero en este momento no, más adelante, un par de días como te digo, para verle mejor esa proyección. Vamos con Matic.
Matic, es alcista Matic, pero en el diario no se compra aquí en el diario. Pero es alcista sí. Y el de 4 horas, perfecto, fíjate aquí. Muy buen ejemplo me parece que está. Si ves, nosotros decimos, conservamos alcista cuando rompe y apoya. Y está el precio ubicándose sobre el punto de control. Entonces, ¿qué le falta a Matic? Un poquito de desarrollo. No creo que se vaya a desplomar, la verdad. Pero voy a ponértelo incluso, que si es que baja un poquito del punto de control, sería para arriba. Así te actualizo a Matic. Un poco más le falta, pero por eso le pongo más adelante. Ok. Y sería para arriba Matic. Vamos a ver acá. XRP. El mismo trade, fíjate, acá no se compraba, acá baja. Y yo creo que otra vez podrías arriesgar aquí. Veamos el diario, debe estar retrocediendo, sí. Se meten en rango, fíjate, está igualita a Cake. Con la misma mecha por la parte alta que no me gusta. Pero opción para arriesgar ahí, yo creo que se puede arriesgar ahí. Un stop de un 7, un 8. Y para arriba, no to the moon, simplemente fíjate el gráfico diario. Eso para XRP. Si es que me ha quedado alguna cripto que quieres revisarla, puedes dejarme un comentario en este video para revisarle el día de mañana. Recuerda que en fin de semana estamos activos, siempre activos con la comunidad. Salimos en vivo también sábado y domingo. Así es que si aún no estás suscrito, yo te pediría que te suscribas al canal, que me regales un like y que compartas la información, sobre todo porque esta es la información inédita de la estrategia de Jaime. No la vas a encontrar en ningún otro sitio. Así es que muchísimas gracias por este viernes, por acompañarme y nos estaremos viendo mañana sábado. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya a la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya a la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan esa verga. No se asuste.